Buenas tardes, vamos a iniciar nuestro estudio de la Sociedad Femenil Eunice de la Iglesia Getsemaní, Coyoacán. Y vamos a abrir la Biblia en el Salmo 81. Estamos teniendo el estudio del libro de los Salmos y vamos a hacer hoy nuestra lectura del capítulo 81. Salmos, capítulo 81. La palabra del Señor dice: Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna y en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía, aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meribá. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si no me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría. Señor, te damos las gracias por este estudio, Señor, que vamos a tener. Te pedimos que tú nos ayudes en él, para que estemos concentrados en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, ya tuvimos la lectura del Salmo número 81 y vamos a empezar nuestro estudio, ¿verdad? En el Salmo 81 lo que miramos nosotros es un salmo de alabanza al Señor. Ya hemos dicho que los salmos se dividen en diferentes tipos de escritos. Hay salmos de lamentaciones, hay salmos de maldición, ¿verdad?, que se conocen, en donde el salmista pide que maldigan a los enemigos, que el Señor maldiga a los enemigos, etcétera. Y este salmo también es un salmo de alabanza, y por eso es importante que nosotros como cristianos sabemos que vivimos y que alabamos al Señor. Vivimos y alabamos al Señor. Todos los cristianos, hermanos, cuando empezamos en la vida cristiana aprendemos a alabar al Señor. Todos los cristianos, cuando llegamos a la iglesia y empezamos a ver que los hermanos que ya se reúnen, que llegaron antes que nosotros, a un año, 20 años antes que nosotros, se están reuniendo y ellos cantan alabanzas. Y nos integramos nosotros a los cultos, nos empieza a agradar, el Señor pone en nosotros este gusto por la alabanza a Él mismo, ¿verdad? O sea, lo que digo es que Dios, el Espíritu Santo, pone en nuestro espíritu este deseo de alabar al Señor, y eso es importante. O sea, así que todos los cristianos aprendemos a adorar y alabar a Dios, y eso le agrada al Señor. Eso para el Señor es muy agradable, de acuerdo a la palabra. Por favor, acompáñenme al segundo libro de las Crónicas para ver un texto que nos habla acerca de la adoración. Segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 5 vamos a dar lectura a los versículos 13 y 14. Segundo de Crónicas 5, del 13 al 14. Dice la Escritura, segundo de Crónicas 5, del 13 al 14. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Fíjense nomás cómo es que
El pueblo alaba, en el tiempo de Crónicas, el pueblo alaba al Señor fervorosamente, de corazón, de espíritu, y dice la Escritura que una nube se cubrió en el templo, en la casa de Jehová. Tanta era la gloria en el tiempo de las Crónicas, tanta era la gloria en la casa de Jehová, que los ministros tuvieron que retirarse porque ya era innecesaria su ministración, porque la gloria del Señor estaba sobre ese templo, sobre ese lugar. Qué interesante este texto de Crónicas, ¿verdad?, para nosotros. Por lo tanto, entonces, la alabanza en el templo es un tiempo muy, muy importante, es demasiado importante. No podemos decir que una cosa es más importante que otra, no, no, no. Todo es importante. Todos los elementos del culto que tenemos nosotros son importantes, todos, y todos los tenemos que hacer, de la mejor forma, ¿verdad? Claro. Entonces, el pueblo en la alabanza debe estar presente, obviamente. El pueblo es un elemento importante. Si no hay pueblo en un culto, no es un culto bíblico. Nosotros estamos transmitiendo vía internet los cultos de nuestra iglesia, los estudios, pero realmente no es un culto formal, meramente formal, porque faltan elementos que son ustedes, la iglesia. Entonces, en un lugar en donde nada más están dos personas o una persona hablando para que sea luego transmitido, es bueno, sí, sí, es bueno, claro que sí, porque no podemos reunirnos por la pandemia, pero no es el modelo bíblico. Cuando el pueblo de Israel estuvo exiliado en Babilonia, con los caldeos, con los asirios, con los persas, en diferentes partes ellos tenían prohibido tener culto público, pero lo hacían de una forma, ¿no?, como a escondidas lo hacían. ¿Estaba bien? Sí, estaba bien, pero no era el modelo bíblico. El modelo bíblico es que toda la iglesia debe estar congregada para que tengamos el culto que le agrada al Señor. Así que esto es importante, ¿verdad? La alabanza en el templo es un tiempo muy importante, es un elemento dentro de los elementos del culto que es demasiado importante. Y el pueblo debe estar presente. Así que nosotros vivimos para alabar a Dios, no solamente en el templo, sino fuera también. O sea, el mensaje es acerca, si vivimos para alabar al Señor. Vivimos y alabamos, ese es el mensaje del estudio. Vivimos y alabamos, pero no solamente alabamos en el templo, sino fuera del templo. Eso es, o sea, eso refleja obviamente una vida cristiana, ¿verdad? La conducta que debemos tener es la misma dentro y fuera del templo. Así que una vida de alabanza es aquella en la cual se alaba a Dios en todo momento, en todo momento. Versículo 3 dice: tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Así que la alabanza a Dios forma carácter en nosotros. No estoy hablando, cuando hablo de alabanza, no estoy hablando, de acuerdo al Salmo 81, que es nada más cantar con nuestros labios. No. O sea, es parte, claro que sí, y tenemos que cantar, porque digo tenemos, no porque sea una orden mía, sino porque es una orden del Señor. Salmo 150, para todo lo que respire, alabe al Señor. Es una orden. Usted y yo respiramos, alabemos al Señor. Bueno, una vida de alabanza es, en esa vida de alabanza puede formarse nuestro carácter, ¿verdad? La alabanza a Dios forma carácter en nosotros. En otras palabras, la forma de conducirnos como cristianos, pues forma un carácter en nosotros. Y con este carácter no permitiremos que las circunstancias manejen nuestras vidas. Las circunstancias no deben manejar nuestras vidas, ni las personas, ni las cosas. Vaya por favor ahí a la carta a los Romanos, junto conmigo, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que
¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? De acuerdo a Romanos 12:2, ¿cómo podemos saber la voluntad de Dios? ¿Cómo? Dice Pablo que no os conforméis a este siglo, ¿verdad? Podemos traducir esas palabras o las podemos decir de otra manera, y Pablo está diciendo, no hagan lo que el mundo actual hace, no se amolden a las modas del mundo actual, sino transformen su mentalidad, así sabrán cuál es la voluntad de Dios. Entonces, de esta forma también no permitiremos, ¿verdad?, que las circunstancias estén manejando nuestras vidas. Y las circunstancias no pueden ponernos en un estado colérico, en un estado muy alegre o muy deprimido. No, las circunstancias no, sino es saber la voluntad del Señor. ¿Cómo? Transformándonos, no haciendo lo que el mundo hace y haciendo lo que la Biblia nos manda que hagamos. Difícil, mucho, muy difícil, mucho. Y más cuando tenemos moldes antiguos, moldes viejos que todavía persisten en nuestra vida, en nuestras costumbres, en nuestro carácter, es demasiado difícil transformar nuestra vida de acuerdo a como dice Romanos 12:2. Pero sí se puede, sí se puede. Versículo 4 dice, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Así que la alabanza para Jehová y vivir en alabanza no es una opción, ¿sí? O sea, la alabanza que tenemos que dedicarle al Señor, estoy hablando de cristianos, claro, ¿verdad?, a la iglesia, la alabanza que se le debe de dedicar al Señor, esa no es opción, ni tampoco el que vivamos en alabanza, ya lo dijimos, ¿verdad?, no es solamente cantar, sino vivir como cristianos. Esto no es una opción. O sea, el Señor no nos dice, si quieres hazlo, no, es una orden por parte de Dios. Dios está dando una orden a su pueblo y le dice, tienes que hacer esto. Y como pueblo, pues tenemos que hacerlo. No a regañadientes, porque si somos pueblo, cuando escuchemos la orden nos va a dar hasta gusto escuchar órdenes por parte del Señor, porque somos parte de su pueblo. Así que es una orden por parte del Señor, la alabanza a Jehová y vivir en alabanza. Versículo 5, lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto, oí lenguaje que no entendía. Una de las razones para alabar a Dios es el agradecimiento. Ahí dice, ¿verdad?, el texto en el versículo 5, lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Es decir, el Señor siempre los llevó a Israel de Egipto hasta Canaán y el pueblo se sentía agradecido. El Señor lo sacó de la esclavitud, lo sacó de Egipto a todo Israel, a todo un pueblo, y los puso en una tierra muy diferente, donde había mucha bendición. Entonces, una de las razones para alabar a Dios es el agradecimiento. El Señor nos sacó a muchos de nosotros de la esclavitud también, nos sacó de la depresión, nos sacó del alcoholismo, de la prostitución, del robo, de la mentira, del engaño, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor nos sacó de ahí, a muchos de nosotros, ¿verdad? A muchos no han pasado, gracias a Dios por esas cosas, qué bueno que nunca pasen, pero a muchos el Señor nos ha sacado de este tipo de situaciones difíciles, del pecado en general. Versículo 6 dice, aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. Así que estábamos cargados, ¿verdad?, por situaciones difíciles que producen la debilidad humana o el pecado en nuestra vida, como la depresión, alcoholismo, prostitución, drogadicción, adulterio, robo, todas esas cosas. Bueno, el Señor, dice el versículo 6, que el Señor nos quitó la carga de nuestros hombros. Así como el Señor le quitó la carga de la esclavitud a Israel después de sacarlos de Egipto, y todavía se sentían esclavos, tenían el complejo de esclavos, muchos de ellos, y no se atrevían así a levantar la mirada como hijos de Dios, hijos del pacto, porque se sentían esclavos. Bueno, el Señor eliminó todas esas cargas, dice, el Señor nos quitó las cargas de nuestros hombros.
Él eliminó absolutamente toda la carga que traíamos, aparté su hombro de debajo de la carga. Usa palabras poéticas, ¿verdad? El salmista. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos, es decir, descansaron, ¿verdad? Los israelitas en Egipto cargaban cestos llenos de piedras, de lodo para fabricar la arcilla, mucho trabajo. Y caminaban con mucha carga en las manos. Bueno, el Señor les dice el versículo, ¿verdad? Que el Señor les quitó esa carga de las manos. Sus manos fueron descargadas de los cestos. Entonces, hermano, Dios es el que quita la carga de nuestros hombros. Cargas, hermanos, cargas que muchas de ellas se originan por nuestra mala forma de vivir. Pero el Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Y a pesar que hayamos tenido una mala forma de vivir muchos de nosotros, bueno, no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo sí, el Señor nos quita esa carga. El Señor permitió, no sé por qué, que viviéramos en situaciones fuertes, desagradables, antes de conocerlo a Él. Y nos saca de ahí, de ese mundo horrible de pecado, y nos pone ahora en un lugar diferente, distinto. Él es el que nos quita la carga, solamente el Señor. Dice el versículo 7, el 7, en la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en los secretos del trueno, te probé junto a las aguas de Meribá. Así que Dios siempre está al pendiente de nosotros en cada momento. Podemos contar con Él en los peores momentos de nuestra vida. Y la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Si Dios está al pendiente en cada momento de nuestra vida y sabemos que podemos contar con su mano de poder en cada momento, por muy fuerte que sea, ¿qué debemos hacer? El versículo 8 nos lo dice, ¿verdad? Dice el versículo 8, oye pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Oye pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. O sea, lo que está diciendo el versículo 8 es que debemos estar siempre atentos a su voz. ¿Dónde escuchamos su voz? En la Biblia misma. No tanto que sea forzosamente en labios de un predicador. Sí, también, ¿verdad? Pero solos vamos a la palabra, vamos a la Biblia, la abrimos en nuestra casa, en donde estemos, en un lugar solos o como sea, pero abrimos la escritura y el Señor nos habla a nosotros. Y el versículo 8 dice estar siempre atentos a su voz. En otras palabras, ¿verdad? Dice, oye pueblo mío, y te amonestaré Israel, si me oyeres. Entonces, hermano, el Señor, ¿verdad? Es bueno para con su pueblo. Y lo que quiere el Señor para nosotros es precisamente esto, que vivamos siempre en alabanza a Él, al Señor. Y es tanto este deseo del Señor que en los versículos 10 al 11 Él invita, ¿verdad? Dice a la iglesia que no nos alejemos jamás de Él. Yo soy Jehová tu Dios, versículo 10. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Entonces, no alejarnos jamás del Señor, esa es una tarea que tenemos como cristianos y que debemos tratar de cumplir, no alejarnos de Dios de ninguna forma. Dice el versículo 12, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. No hacer las cosas de acuerdo a la dureza de nuestro corazón, eso es lo que recomienda la palabra. No hagas las cosas conforme a la dureza de tu corazón. Cuando hacemos las cosas en cualquier parte y nuestro corazón está endurecido, pues seguramente son malas decisiones, malos proyectos, etcétera. Es importante, ¿verdad?, que nosotros estemos pues plenamente conscientes, ¿verdad?, que la voz del Señor es muy importante para nosotros. Y no caminar en consejos propios, en consejos como lo ve el mundo, que son sabios. En el mundo hay mucha gente que es sabia, pero sabia según el mundo. Y lo que pide la Escritura es que seamos sabios
según el Espíritu Santo. Son dos cosas muy distintas, muy diferentes. Versículo 13 al 14 dice la Escritura: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Si nosotros, hermanos, le adoramos al Señor con todo nuestro corazón y nos sometemos a su voluntad, podremos recoger muchas bendiciones. Eso dice el versículo. Podemos recoger muchas bendiciones para nuestra vida. Y esas bendiciones, claro, que van a enriquecernos como cristianos y van a enriquecer también a nuestra familia y obviamente que también a los miembros de nuestra iglesia. No es necesario que tengamos un cargo en la iglesia. Todos los que somos miembros de la iglesia, si enfocamos bien este Salmo 81 en nuestra vida, los mismos hermanos son bendecidos por la conducta que tenemos como cristianos. Así que podremos recoger muchas bendiciones si le adoramos al Señor con todo nuestro corazón y nos sometemos a su voluntad. Imagínense usted un pueblo sometido a la voluntad del Señor, impactaría definitivamente a la congregación. Un pueblo que no solamente habla del Evangelio, sino que vive el Evangelio, es atractivo para el mundo. El mundo puede ver y decir, bueno, a ti te pasó algo, tú no eras así, ¿qué te ocurrió? Y entonces el mundo también deseará lo que nosotros tenemos. Pero es necesario, ¿verdad?, que tratemos de cumplir toda la voluntad del Señor. Así que, hermano, la vida de alabanza se puede resumir, ¿verdad?, de acuerdo a nuestro estudio, lo podemos resumir en tres partes importantes, no que sean las únicas tres partes importantes, seguramente hay más partes, hay más formas de cómo podemos dividir la vida de alabanza, ¿verdad? Pero bueno, vamos a presentar tres partes importantes y con eso terminamos en cómo podemos tener una vida de alabanza. La primera es la adoración. El pueblo debe adorar al Señor, ya lo vimos. La adoración, la alabanza, dentro, fuera del templo, es muy importante. Entonces, si tenemos una vida de adoración, estamos teniendo una vida de alabanza. También la segunda idea, ¿verdad?, o la segunda parte que podemos ver en el estudio es el sometimiento a Dios. Dios nos dice, ¿verdad?, que a Él le agrada a la gente humilde, a aquellos que no son altivos, etcétera. El sometimiento al Señor en general. O sea, no solamente mostrar que somos humildes, sino cumplir su palabra. Someterse a la voluntad, someterse a la misma Escritura, es algo que el Señor también demanda de nosotros. Y si hacemos esto, si nos sometemos a Dios en todos los asuntos, entonces estaremos teniendo una vida de alabanza. Y la tercera parte, o la tercera idea también que nos refleja, ¿verdad?, en las partes importantes de la vida de alabanza, son las bendiciones que recibimos del Señor. Cuando recibimos bendiciones por parte del Señor, obviamente estamos teniendo una vida de alabanza. Así que esas tres ideas, adoración, sometimiento a Dios y bendiciones, eso es lo que marca una vida llena de alabanza. Así que una vida de alabanza se refleja en una actitud y en una forma de ser. Y pues, sobre todo es una forma de ser pasiva, ¿verdad? Aunque el hombre sea vaya de acá para allá y hable, etcétera, que sea muy extrovertido, a pesar de esto, cuando se tiene una vida de alabanza, se refleja siempre en las personas, en los cristianos, una actitud y una forma de ser positiva y llena de gozo y paz. Llena de gozo y paz. Eso es lo que el cristiano pues debe tener en su vida. No es una invitación, sino es una orden también por parte del Espíritu Santo a que el cristiano pueda adquirir este carácter en su vida y pueda mostrarse su persona de una forma positiva, llena de gozo y paz. Sabemos que los problemas, las preocupaciones llegan a nuestra vida, pero a pesar de ello, si estamos viviendo una vida de alabanza, seguramente el Señor nos fortalecerá y nos dará entonces gozo y paz. Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 5, que solamente
podemos obtener esta paz mediante el sacrificio de Jesucristo, nuestro único Salvador. Y en Él confiamos. En Él vamos a orar para pedirle al Señor que sea Él quien haga el carácter cristiano en nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú pongas nuestro carácter, Señor, nuestras emociones en tus manos, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, y que tú las dirijas, Señor, conforme sea tu voluntad. Sabemos que a veces tu voluntad no nos agrada, Señor, porque estamos acostumbrados a otros moldes, pero te pedimos perdón y te pedimos que tú nos ayudes siempre a manejarnos conforme sea tu voluntad. Bendice la vida de las hermanas de la sociedad femenil, cada una de sus necesidades, Señor, en la enfermedad, que seas tú siempre ayudándoles, en la necesidad que puedan tener, Señor, de la economía, del vestido, que también tú siempre les dé lo necesario, Señor. Bendice la vida de sus esposos, de sus hijos, de sus hermanos, de sus padres, Señor, que siempre ellos puedan vivir, las hermanas puedan siempre vivir de la sociedad femenil, y de todos nosotros, de toda la iglesia, que podamos vivir siempre apegados a tu palabra, Señor, y bendecidos por tu Espíritu Santo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.